Hola, buenos días a todos. Muchas gracias Alicia por la introducción. Mi nombre es Daniel Lozano y en este momento, pues bueno, vamos a comenzar una pequeña charla acerca de el desarrollo de proyectos de optimización en cualquier área. Entonces, pues antes que nada, me gustaría dar la información de cómo va a ser estructurada la presentación y, para dar comienzo a esta. Entonces, para hablar acerca de los proyectos de optimización, tenemos que plantear un objetivo. Y sobre todo si vamos a hablar de la generalidad y de cómo, cómo utilizar o cuál puede ser el alcance de los proyectos de optimización en cualquier área. Entonces, la presentación daremos vamos a hacer una revisión rápida acerca de cuál es el objetivo en un área, en un negocio, en cualquier zona donde uno quisiera plantear un proyecto. Posteriormente vamos a ver en qué se enfoca un proyecto. Veremos conceptos básicos de la optimización y finalmente veremos un caso práctico. Aquí. Entonces, comencemos. Lo primero que vamos a ver es cuál es el objetivo. Entonces, el objetivo es un crecimiento. Pero es que ese crecimiento, posiblemente la palabra como tal, siempre esté asociada a negocios, a algún tipo de empresa, de industria que esté encargada de generar valor económico. Sin embargo, el crecimiento tiene que verse desde otro punto de vista. El crecimiento en cualquier área puede ser el simple hecho de expansión en personas, de expansión territorial, de expansión conceptual incluso, si uno quiere verlo a nivel académico de algún modo. Pero entonces ese crecimiento va a estar asociado a una competencia y a la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de competencia, tenemos que tener en cuenta que hay otra persona al lado de nosotros, posiblemente no al lado físicamente, pero sí compitiendo hacia un mismo objetivo, a llegar al mismo objetivo, que posiblemente esté utilizando los recursos y uno tiene que adelantarse de algún modo. Esa competencia, si bien es sana, porque ayuda y hace que las cosas evolucionen mucho más rápido, también puede ser perjudicial en la medida en que si uno no está a la vanguardia, si uno no está autocriticándose, por así decirlo, haciendo autoevaluación acerca de todos sus procesos, de las cosas que está haciendo, entonces puede ser perjudicial porque le van a tomar mucha ventaja y finalmente eh, posiblemente uno quede rezagado en el tiempo. Esto es, esto es un ejemplo muy visible en un negocio donde las competencias logran quebrar otras industrias, donde la competencia logra acaparar el mercado de la competencia, pero a nivel académico posiblemente sea más fácil verlo a través de investigación, un proceso de investigación, un proceso de estructuración de un departamento de una universidad, por ejemplo, o incluso en un proceso de cómo yo estoy definiendo ciertos estándares para la creación de conocimiento o para la implementación de nuevas tecnologías.
Si mi competencia tiene procesos mucho más eficientes que los que yo tengo, o mis investigaciones no tienen la tecnología o la innovación requerida, posiblemente yo me veré rezagado y prontamente obsoleto. Ese es el verdadero problema. Pero además de tener tecnología, ser innovador y estar en constante evolución, se necesita ser sostenible en el tiempo. La tecnología, indiscutiblemente, es un factor que es económicamente grande y que puede generar muchos costos, sin mencionar la necesidad de capacitación, la necesidad del entendimiento y ver cómo puede ser retribuido esa inversión. Eso se da a través de modelos sostenibles, en los que se planifica, se ejecuta y se realiza un seguimiento. ¿Para qué? Para recircular finalmente y entrar en el ciclo de planificar nuevamente. Y en ese orden de ideas, en ese ciclo de planificación y de ejecución, vamos a encontrar nuevas oportunidades de mejora, vamos a al mismo tiempo estar mejorando nuestros procesos y finalmente vamos a estar a la vanguardia de los procesos que se están ejecutando. Entonces esto finalmente, de algún modo, nos tiene que generar una rentabilidad económica. ¿Por qué? Porque finalmente el mundo, como lo conocemos, tiene la necesidad de generar valor económico para poder para poder realizar que un negocio, una investigación, un desarrollo sea sostenible y competitivo. Pero ¿cómo hacemos que esto genere valor? Posiblemente, y como se ha hecho durante mucho tiempo a través de los años, se puede hacer a nivel empírico. Yo genero mi tecnología, yo encuentro innovo, yo hago un proceso y lo pongo en práctica. Pero el problema de las pruebas ensayo-error, cuando uno está pensando en grande, es que posiblemente voy a tener un fracaso. Y ese fracaso no solo me costó dinero, además me costó tiempo, me costó recursos y posiblemente me costó credibilidad. ¿Cómo hago yo para poder implementar esas nuevas cosas, para poder implementar esos nuevos procesos, esas nuevas ideas, plasmarlas y poder tener algún argumento que me asegure de algún modo ese crecimiento y ese éxito que yo estoy esperando? Entonces entramos a innovación y evolución. Y como se dan cuenta en la imagen, esa imagen es muy diciente. ¿Por qué? Porque en efecto todos queremos ir para arriba, pero el que innova y a la vez evoluciona es el que más crece. Pero ese crecimiento tiene que estar asociado a proyectos de desarrollo. Y esos proyectos de desarrollo va a ser un trabajo integral entre muchas áreas, entre muchos campos, que me permitirán llegar a ese objetivo principal que habíamos definido anteriormente, que es el crecimiento competitivo, sostenible y que a corto, mediano y largo plazo me pueda generar valor. Pero entonces veamos un poco acerca de los proyectos de desarrollo. Los proyectos de desarrollo, y más tarde, como lo veremos durante la presentación, que evolucionará a ser los proyectos de optimización, requieren de cosas puntuales. Y es muy importante tener en cuenta qué es lo que requiere, porque del mismo modo en el que el proyecto es como una planta que yo tengo que estar regando, que yo tengo que estar controlando, que yo tengo que estar modificando, trasplantando. ¿Para qué? Para que crezca. Y entonces, eso lo vemos en gestión. Pero ¿qué es la gestión realmente? La gestión son tres procesos
cuatro procesos principalmente. El primero es planeación, como lo habíamos mencionado anteriormente. ¿Por qué planeación? Porque en la planeación yo genero mis hipótesis, yo genero cuáles son los parámetros que definitivamente creo que va a hacer y cuál es mi objetivo, principalmente. Posteriormente, una operación. Esa operación implica ejecución y el día a día de cómo ese plan que se generó en el proceso de planeación se empieza a ver plasmado en la realidad. Pero esa operación debe estar acompañada a procesos. Y ese es el siguiente factor importante dentro de la gestión. Procesos que sean estándares para que mi eficiencia a través de la ejecución de lo que yo he planeado sea eficiente, sea correcto, sea puntual y sea definitivamente consecuente con mi objetivo. Y más allá de eso, tenemos procesos de control. El control es un área muy importante en la medida en que la forma en la que yo hago seguimiento a todo lo anterior, a mis procesos, a mi operación, a mi planeación. De hecho, el control probablemente sea más una vertiente vertical en la que yo estoy monitoreando todos mis procesos horizontales. ¿Por qué? Porque yo hago un control de la planeación. ¿Cómo? A través de que lo que yo planeo sea algo factible, algo coherente y que tenga mucho que ver con la realidad que estoy plasmando. De algún modo, un ejemplo concreto en una empresa, digamos, planeación de demanda. Un buen proceso de planeación de demanda implica la revisión de históricos de venta. Y no solo de históricos de venta, sino de pronósticos anteriores. ¿Para qué? Simplemente para controlar y visualizar qué es lo que ha sucedido y si mi proceso ha sido asertivo. Además, el control en una operación, donde yo tengo visualizado y definitivamente el poder de decisión dentro del día a día. Y un control sobre los procesos, porque los procesos deben ser evolutivos. Entonces debe haber una constante evolución de eso. Pero esta gestión con estos cuatro pilares tienen necesidades. Y esas necesidades son las siguientes. Innovación. ¿Por qué? Por lo que veníamos hablando. Los procesos evolucionan. El humano es un ser que va cambiando todos los días. Da un paso, da otro paso. Yo ya no soy la misma persona de hace un paso. Y así mismo como no soy la misma persona, tengo otras necesidades y otros requerimientos que definitivamente la innovación va a ir supliendo activamente. La siguiente necesidad es una estrategia. ¿Por qué? Yo no puedo comenzar a trabajar sin una estrategia, sin un plan de desarrollo, sin un objetivo, sin una forma en cómo voy a mover mis fichas para el objetivo que se ha planteado. Y la siguiente necesidad es la evolución. Si yo innovo constantemente sin tener en cuenta la evolución, posiblemente esté cometiendo un error. ¿Por qué? Imaginémonos. En 1950, probablemente hacia 1930, 1940, se crearon las primeras máquinas de escribir. Máquinas pesadas donde había que hacer mucha fuerza para teclear, para escribir una letra, donde se dependía de la tinta para poder plasmar cada letra en un papel.
¿Qué pasaría si en esta época, en 2016, yo innovo y construyo una máquina de escribir que no necesita tinta, que es sensible al tacto para las teclas? Posiblemente no voy a tener éxito. ¿Por qué? Porque las máquinas de escribir en el mundo de hoy son una herramienta obsoleta. ¿Por qué? Porque llegaron los computadores, que son una máquina integrada, que ya no necesito tinta incluso, que ya tengo ahí, que puedo editar dentro de mi archivo. Entonces, eso sería innovar, sería tener una super máquina de escribir en esta era, pero sin haber evolucionado con la tecnología. Es muy importante tener en cuenta eso. Bueno, pero ¿cómo podemos resumir toda esta gestión y estas necesidades en un mismo sitio para que mi siguiente paso no sea en falso? A través de optimizar y mejorar. Esas van a ser nuestras palabras claves. Mejorar y optimizar me define un objetivo, me permite tener un punto de inicio, me permite tener definición de innovación y además evolución en conjunto. La definición técnica, y si lo queremos ver de una forma matemática, sería resolver problemas de máximos y mínimos, buscando las mejores condiciones que sean factibles. No sé si recuerden cuando estaban en la universidad o en el colegio, que en la clase de cálculo uno veía problemas de máximos y mínimos. Algunos lo veían con un tema, el tema se llamaba optimización, otros llamaban máximos y mínimos, otros llamaban derivadas a cero. Pero el punto es entender que lo que se está buscando es dentro de una gráfica, dentro de una situación, llegar a esos extremos. Que esos extremos significan lo mejor de algo, lo mejor de un proceso, lo mejor de una operación, lo mejor de una planeación, la mejor forma de controlar. Pero cuando empezamos a ver que existen más dimensiones, que los problemas se agrandan, que ya no tenemos el ancho, el alto y el profundo de una edificación, sino que ahora tenemos 50.000 variables, que tenemos 100 rutas, 2.000 productos, o tenemos, no sé, diferentes operaciones, empezamos a encontrar una serie de problemas y de retos a la hora de resolver el problema. Pero antes bueno, ya planteado cuál es nuestro objetivo, ya planteado cuál es nuestro verdadero problema, y es el desarrollar esos modelos de máximos y mínimos. Antes de ver la solución, o antes de proponerles una solución, porque realmente yo les quiero mostrar una solución, muchas que existen, veamos un poco de conceptos básicos. Entonces, ¿cuáles son las características de la optimización? Vamos a tener 3 puntualmente. Entonces, se hace la evaluación de muchos escenarios en un poco tiempo. ¿Por qué? Porque en general yo defino unas condiciones factibles, unas condiciones en las que yo puedo operar, y lo que voy a hacer es hacer una serie de evaluaciones. Entonces, ¿cómo se ve mi objetivo en este escenario? Ok. ¿Cómo se ve en el siguiente escenario? En el escenario 2 se ve mejor que en el escenario 1. ¿Cómo se ve en el escenario 3? En el escenario 3 se ve mejor que en el escenario 2. ¿Cómo se ve en el escenario 4? Ok, en el escenario 4 no se ve mejor que en el escenario 3. Entonces, posiblemente ya el escenario 3 me indica
que cerca de esas condiciones voy a encontrar una factibilidad óptima. Eso, si hablamos en el ejemplo que hablábamos anteriormente sobre el empirismo, sobre el ensayo-error, vamos a encontrar bastante oportunidad de mejora en el ensayo-error en la medida en que cada uno de esos escenarios solo lo puedo probar una vez por ensayo-error. La preparación de ese ensayo puede llevar mucho tiempo. Entonces, si tenemos la posibilidad de hacer un barrido rápido, y por lo menos descartar las que definitivamente no son, eso ya nos está ahorrando trabajo, nos está ahorrando tiempo y nos hará llegar mucho más rápido a una solución. La siguiente característica va a ser la simulación de alcances y limitantes de un área o una circunstancia particular. Aquí quiero hacer como un paréntesis, y es que cuando estamos hablando de un proyecto de optimización, un proyecto de desarrollo, lo primero que hay que hacer es generar nuestro modelo base. Ese modelo base tiene la obligación de simular la realidad de la mejor manera posible. Eso tiene dos aspectos. El primero, simular la realidad me permite tener una visión global de diferentes cosas que posiblemente físicamente no puedo ver. ¿A qué me refiero con esto? Si vemos en una cadena de distribución donde tenemos diferentes puntos logísticos en diferentes zonas geográficas, pues definitivamente yo solo puedo estar físicamente en una zona geográfica. Y es muy difícil tener el control de las otras zonas a través de mi ser físico. ¿Por qué? Porque tendría que estar viajando diariamente a un sitio, a otro sitio, a otro sitio, a otro sitio. Y posiblemente cuando yo controlo un sitio y al día siguiente me voy de ese sitio, pero los problemas salen en el sitio número 1 que habíamos hablado. La simulación permite de alguna manera tener la visión de todos los puntos logísticos en una forma reducida. Y eso tiene una ventaja muy grande a la hora de tomar decisiones. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto sobre la simulación es que es una simulación, es un acercamiento, es un dibujo, es una fotografía de cómo un proceso se está dando. Eso lo que nos lleva es que no es exacto. Se acerca tanto como uno quiera definir el detalle, pero no es exacto. Y es muy importante tener criterios para decir cuál es un buen porcentaje de error. No obstante, definir una simulación, a pesar de que no sea exacta, y generar el modelo, pues me permite a mí tener una visualización macro y en gran medida micro de lo que está sucediendo. La última característica es la compensación entre el objetivo y las variables. A ver, aquí cuando estamos hablando de un modelo de optimización, no me quiero poner muy técnico, pero lo que necesitamos es encontrar una relación que a simple vista no se ve. Yo quiero encontrar cuáles son las formas en las que dos variables, dos parámetros se interactúan entre sí para llegar y además me modifican el objetivo final. Por ejemplo, en industria normalmente uno tiende a ver capacidad de máquinas, modelos de producción,
capacidad de máquina y cantidad de producción. Y cómo eso me puede a mí afectar la rentabilidad del producto. Supremamente importante. Supremamente importante entender cómo la capacidad de una máquina me puede afectar el producto, la rentabilidad, cómo la cantidad de producto que yo genere me puede afectar la rentabilidad, pero además cómo la relación entre ellos dos me puede afectar la rentabilidad. A simple vista, uno podría pensar, a mayor capacidad, menos rentable. ¿Por qué? Porque es un costo mayor. Una máquina más grande es mucho más costosa. Pero, por otro lado, si yo produzco más, si genero más masa, pues me va a salir más rentable el producto. Entonces, bajo esas dos circunstancias, ¿qué es mejor? ¿Una nueva máquina o mucho producto? Probablemente lo que sea mejor es encontrar ese punto medio. Pero ¿cómo encontramos ese punto medio? Necesitamos evaluar la simbiosis, la sinergia entre la máquina y la cantidad producida. Y eso, definitivamente a simple vista, no es algo, o por lo menos para mí, no es algo que sea visible. No es algo que yo pueda visualizar con certeza. Probablemente pueda generar hipótesis, pero no puedo decir nada con certeza. Cuando planteo el modelo, probablemente este me va a indicar cuál es ese punto medio. Ese punto medio que me rentabiliza en la medida de lo posible el producto. Entonces, teniendo estas tres características, las resumimos. Múltiples escenarios en un periodo de tiempo corto. Simulación de la realidad, que implica poder controlar, poder visualizar y además tener en cuenta que hay un pequeño porcentaje de error. Y además tenemos la posibilidad de encontrar las sinergias entre variables y objetivos. Eso entonces nos lleva, a conceptos fundamentales de la optimización. ¿Cuáles son los conceptos? Necesitamos partir de decisiones a tomar. Esas decisiones a tomar nos llevan a un modelo. Ese modelo puede tener una característica simple o una característica de complejo. Después viene el método de resolución o software. Aquí ya vamos a ver un segundo. Y después viene una solución. Posterior a esa solución, nosotros tenemos que plantear decisiones a tomar. Y entramos en un ciclo repetitivo. Aquí planteamos que las dos primeras partes son la formulación, en donde nosotros definimos cuál es el modelo, qué es lo que buscamos, a dónde vamos, por qué lo hacemos. Y finalmente, no queremos gastar mucho tiempo en una resolución, en pasar ecuaciones, entonces definimos un método de resolución en un software. Y en este caso les quiero presentar a GAMS. Antes de ver GAMS, pues hay que tener en cuenta que la creación del modelo representa la tarea más delicada y dispensadiosa en un proyecto. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo acertado que crees tu modelo, pues vas a tener una buena simulación de tu realidad o unos malos datos. Punto final. Pero entonces, antes de esto, vamos a hablar acerca de GAMS con un ejemplo. Entonces, bueno, el ejemplo va a estar orientado a un nivel agrícola, a una industria agrícola, un problema agrícola simple, pero podemos verlo desde cualquier punto. En logística se pueden ver problemas de cronogramas óptimos y de ampliación de centros de distribución. En energía tenemos planeación de operación de turbinas en hidroeléctricas, diseño óptimo de plantas y definitivamente se puede ver en una petrolera cómo es de necesario un modelo aplicado. En finanzas podemos determinar máximos y mínimos de demanda, podemos encontrar relaciones entre
oferta, demanda y rentabilidad, podemos encontrar tasas óptimas de préstamo y eso ahí estamos abarcando gran parte de la industria. Por eso yo les quería traer el ejemplo del sector agrícola. El ejemplo a continuación desea realizar la planeación anual de una granja teniendo en cuenta el uso de la tierra y la utilización de los recursos, es decir, de las personas que trabajan en ella, teniendo en cuenta el costo de operación y ganancia de cosecha. Se desea saber cuál debe ser la utilización de los recursos por mes que maximicen las ganancias de la granja. Entonces, veamos qué es GAMS. GAMS es un software de modelación en el que vamos a plasmar bajo una estructura ya definida la simulación de un modelo. Y posterior a la simulación, lo que vamos a hacer es liberar variables. ¿Para qué? Para encontrar esas variables que nos lleven al óptimo. Como vimos en la presentación tenemos que necesitamos encontrar los recursos que maximicen la ganancia de la granja. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Maximizar la ganancia de la granja. Entonces, aquí viene todo un tema un poco más técnico acerca de cómo defino mis ecuaciones, pero más allá de ver cómo se definen mis ecuaciones, cuáles son las ecuaciones que yo quiero encontrar, los modelos son relativamente sencillos, quiero mostrarles lo fácil y por qué GAMS es una alternativa factible y con mucho potencial para el desarrollo y sobre todo la simulación de cualquier tipo de problema. Y aquí estamos hablando de GAMS para cualquier área y es que necesitamos en cualquier área definir ciertos aspectos. Esos aspectos son, los primeros son los conjuntos. Esta parte que acabo de subrayar está definiendo los conjuntos. Para este problema tenemos los cultivos y el periodo. Tenemos cultivo de trigo, de apio, de cebolla, de frijol, de algodón, de maíz y de tomate. Y en periodo tenemos los meses del año. Entonces, ¿qué son esos conjuntos? Esos conjuntos van a ser finalmente las características globales del proceso. Entonces, horizontes de tiempo, cantidad de máquinas, cantidad de productos, todo aquello que yo pueda automatizar de algún modo, lo voy a tener reflejado en el conjunto. Después tenemos los parámetros. Los parámetros van a ser todos aquellos valores fijos que no pueda cambiar dentro de mi modelo. Entonces, aquí vemos la representación de esos parámetros en tablas. Tenemos cuántos meses de ocupación requiere cada uno de los cultivos y cuál es esa ocupación en cada mes por hectáreas. Y además tenemos el requerimiento de estos, del requerimiento de labor, pues, para cada por mes por cultivo. Entonces aquí ya vemos que estos son los días por hectárea, ¿cierto? Entonces aquí es importante tener en cuenta, por ejemplo, que para el cultivo de trigo se necesitan 1.72 días hombre por hectárea y se necesita una hectárea en enero. ¿Listo? Si continuamos, vemos otros parámetros. Por ejemplo, ¿cuál es el requerimiento de semillas por hectárea? Toneladas de semillas.
el precio al que se vende y el costo. No podemos entrar mucho en detalle, pero pues digamos que aquí ya estamos viendo que tenemos unos requerimientos operativos y además ya una información financiera y la tenemos que relacionar. Tenemos otros parámetros como el tamaño de granja, eh, cuánto es la cantidad de horas, de días que yo tengo de actividad laboral familiar, porque el familiar es más barato que el contratado por afuera, que es el siguiente. Pero entonces tenemos una contratación de tiempo completo y una contratación parcial. Y finalmente la cantidad de días de producción de días de trabajo que tenemos. Adicional, entonces tenemos un primer aspecto que son los conjuntos, después vienen los parámetros, siguiente vienen las variables. Las variables son todos aquellos valores que yo puedo modificar de algún modo. Entonces tenemos la actividad de cultivo, este cultivo es por cada uno de las siembras que tengo, el, el ingreso de la ganancia de la granja, la cantidad de horas trabajadas, esto es por el conjunto mes, esto lo estamos dando una variable mensual. Después vemos las ecuaciones y estas ecuaciones son todas las formas en que yo relaciono mis ecuaciones, mis variables y mis parámetros. Tiene una sintaxis en general del sistema muy familiar a como uno escribiría en el papel. Y finalmente desarrollamos el modelo. Decimos que es un modelo lineal y pedimos que maximice la variable gfarm, que finalmente es la variable del income, de la ganancia, que era finalmente lo que estaban pidiendo en el problema. Posterior a eso, aquí hay una forma en la que se pueden organizar los datos, pero hasta este punto es lo más importante. ¿Por qué? Porque ya tenemos todo el modelo planteado y lo estamos decidiendo solucionar. Y esa es la ventaja que tenemos en este momento. Solucionar el modelo con una herramienta. Dependiendo del tamaño del modelo, pues mi herramienta se va a demorar diferentes tiempos. Pero en general, GAMS es una herramienta que tiene unos motores de optimización muy fuertes y además tiene modelos de desarrollo demasiado robustos para poder eh, desarrollar cualquier modelo. Corremos el modelo, nos pide definir cuál es el solver a utilizar y aquí entonces tenemos una cosa que me gustaría mostrarles muy importante. En la parte izquierda, en las filas, tenemos todos los solvers y cuando hablamos de solvers son los métodos de resolución que GAMS puede poseer dependiendo de lo que se adquiera. Pero en general, GAMS tiene unos solvers demasiado robustos. Y en la parte superior vemos los diferentes tipos de problemas que pueden existir. CNS, DNLP, EMP, LP, MCP, MINLP. Todos son acrónimos, o sea, de programas lineales, programas dinámicos, con programación entera, con programación no lineal entera, programación no lineal dinámica, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que estamos viendo es qué solver resuelve qué tipo de problema. Por ejemplo, yo no puedo utilizar el solver Antigon
para resolver un programa LP. En este caso, pues vamos a seleccionar cuál es el solver que queremos escoger. Es el simplex, el varón, perdón. El varón y desarrollamos. Como se darán cuenta, no nos demoramos. GAMS arroja una parte de datos técnicos, cuánto se demoró la simulación, cuántas iteraciones se hicieron, cómo fue la evolución de la función objetivo y de la variable objetivo dentro de la simulación. Y tenemos otra pantalla donde observamos el resultado de la optimización. Entonces, aquí vemos las variables y principalmente nos interesa la variable yfarm, que era la variable objetivo, la maximización de las ganancias de la granja. Tenemos cuánto fue el ingreso, tenemos el costo de materia prima, el costo laboral y los ingresos, y finalmente tenemos cuál es la ganancia. Adicional, podemos ver cuál es lo que vamos a destinar para cada una de las cultivos para ser utilizados. Entonces aquí tenemos que la actividad por cada cultivo es la siguiente. Entonces lo que nos está diciendo aquí el sistema es que el trigo no es tan rentable, entonces pues no utilicemos ninguna cantidad de hectáreas. Aquí dice que de soya utilicemos 2, de algodón utilicemos 2 hectáreas y de tomate utilicemos 2 hectáreas también. Adicional, aquí tenemos finalmente la respuesta del problema y es ¿cuál es las horas diarias, los días que cómo se deben utilizar los recursos para maximizar el ingreso en la granja? Entonces tenemos que en enero necesitamos de la familia 10.320 días. En febrero 10 días, en marzo 20 días, en abril 25 días y así sucesivamente. Después vemos cuántas horas necesitamos de contratación aparte de la familiar. Pues tenemos que en enero 14.6, en febrero 15, en marzo 5 y así sucesivamente. Ya lo que vendría sería el análisis de la simulación. ¿Qué sucedió con todo la simulación? Y cuáles son las decisiones a seguir. Entonces, retomando la presentación, pues es importante aquí tener en cuenta varias cosas. La primera, necesitamos un objetivo. Ese objetivo lo planteamos como el crecimiento. Un crecimiento competitivo y sostenible que voy a desarrollar a través de proyectos. Esos proyectos deben tener una gestión integral, donde necesito ser innovador, ser evolutivo y productivo. Estoy mal. Posterior a eso, lo voy a llevar a unos modelos. Ese modelo va a ser ligado a características porque tengo muchos escenarios, tengo la posibilidad de controlar y de encontrar las relaciones entre todos los objetos de mi realidad. Para desarrollar un proyecto, yo debo plantearme
una decisión que debo tomar, debo simular mi realidad, puede ser simple o compleja, me va a llevar a la necesidad de resolver ese problema y encontrar una solución. Esa solución me va a llevar a un punto en el que debo decidir otra vez. Y esa resolución, ese software, yo puedo encontrar en GAMS una posibilidad muy grande para desarrollar modelos en diferentes áreas. ¿Por qué? Porque me estandariza cualquier problema en conjuntos, parámetros, variables, ecuaciones y la selección de un solver indicado. Eso entonces sería lo que hemos visto por hoy acerca de cómo podríamos simular en cualquier área una estandarización para encontrar proyectos de optimización y proyectos de desarrollo en cualquier ámbito de nuestras vidas, de nuestro ámbito profesional. Muchas gracias a todos. Si tienen preguntas, con mucho gusto, si puedo, se las respondo. Y si no, hasta una siguiente oportunidad.